Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Eduardo Vidrio y hoy vamos a hablar un poquito de las habilidades blandas, eh, desarrollo de las habilidades blandas. Bueno, me presento y hablo un poquito de mí. Mi nombre es, como les dije, Carlos Eduardo Vidrio. Soy coordinador actualmente de la Ingeniería en Multimedia de CESUN Universidad. Y bueno, mi formación académica, soy licenciado en Comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, UNID, y maestro en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, UPN. Y para hablar un poquito más a profundidad del tema, invité a un colega y amigo, Edgar Salazar. ¿Me ayudarías presentándote? Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Yo soy Edgar Salazar, trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, me dedico a la docencia y fue un placer estar aquí contigo compartiendo este tema tan interesante para los estudiantes de Zoom, que es sobre las habilidades blandas. Así es, y bueno, en general vamos a ver estos puntos sobre las habilidades blandas. Vamos a iniciar revisando qué son estas habilidades, eh, para qué sirven, perdón, cuáles son, para qué sirven. Vamos a hacer las dudas si las tengo, vamos a hacer por ahí una autoevaluación, un ejercicio de autoevaluación y al final proponemos un ejercicio de cómo es posible desarrollarlas. Es importante mencionarles que durante el video, durante esta presentación, vamos a necesitar estar haciendo algunos ejercicios, les vamos a pedir que hagan pausa en el video y sí es importante que lo hagan, tomen nota y después continuemos para poder, eh, bueno, que se logre un poquito más la idea que acabamos a compartir. Y bueno, como les comenté, me acompaña Edgar y vamos a estar dando un poco de definiciones, entablando un poco el diálogo para lograr que se llegue a la idea de manera más profunda. ¿De acuerdo? Comenzamos. Entonces, ¿qué son las habilidades blandas? Son habilidades no técnicas que se han determinado como necesarias. ¿Necesarias para qué? Pueden ser en tres ámbitos generales, ¿no? Para la vida en general, por lo tanto, es para la vida personal, escolar y profesional. Y son transversales en las competencias del individuo y están más relacionadas con la personalidad, actitud y comportamiento de cada persona. Eh, es importante entender para saber qué son las habilidades blandas. No sé qué opines, Edgar. Primero entender qué son las habilidades sólidas que se les conocen. No sé si quisieras hablar un poquito de esas habilidades sólidas. Sí, mira, pues mira, regularmente todo programa educativo como el que seguramente los estudiantes están iniciando o están cursando, alguna ingeniería, alguna licenciatura, están tradicionalmente abocados a formarte en habilidades duras o habilidades sólidas, esto es, habilidades técnicas. La idea es que te entrenes en ser diestro, en manejar algún programa de la computadora, en conocer una teoría, en conocer técnicas. Entonces, todo este tipo de habilidades académicas, habilidades que aprendes en términos de destrezas, son para que una persona estudia. Pero sin embargo, el mercado laboral ha propuesto este término de habilidades blandas o como que viene de un término anglosajón, las soft skills, ¿no? Las habilidades, las han traducido como habilidades blandas porque los empleadores han dado cuenta que no basta con tener únicamente habilidades técnicas, sino tienes que tener otro tipo de habilidades como habilidades socioemocionales, que ahorita están muy en boga en el sistema educativo, la habilidad intrapersonal, habilidad interpersonal, la habilidad para tener como una mirada positiva de las cosas, ser extrovertido, por ejemplo, ser sociable. Estas habilidades que también son habilidades de comunicación que complementan tu formación. Lo interesante es que se han hecho estudios en el que en un trabajo pesan mucho las habilidades blandas. Es Así es. importante que un estudiante se forme bien en las habilidades técnicas. Sin embargo, lo que te va a ayudar a tener un buen desempeño en tu trabajo, ser un buen compañero, ser exitoso en un empleo, tiene que ver con estas habilidades blandas. Sí, Entonces, de ahí la importancia de revisarlas. de hecho, analizando alguna información para esta presentación, me sorprendió algo ahí de los porcentajes que vamos a ver más adelante.
Pero me gustaría poner un ejemplo sobre las habilidades sólidas, que se les llaman, estas habilidades técnicas o aplicadas a un conocimiento específico. Y bueno, lo voy a hacer con un área de conocimiento personal. Imaginemos, bueno, no imaginemos, en mi caso, un fotógrafo que está en una boda, ¿no? Es fotógrafo de sociales y está haciendo una fotografía en una boda. ¿Y cuáles son las habilidades duras que necesita? Bueno, pues ahí los fotógrafos de boda tienen un reto grandísimo. Empieza la fiesta, se bajan las luces y tienen a uno de sus modelos, a una de sus modelos en blanco. Estamos hablando de una boda tradicional, ¿no? A una de sus modelos totalmente en blanco con la luz muy, muy apagada, con una luz muy tenue, y el otro en casi siempre en tonos muy oscuros, si no es que en negro y además la luz bajita, ¿de acuerdo? Entonces, esa habilidad dura del fotógrafo es saber utilizar la cámara de una manera técnica tan precisa y la luz de una manera tan precisa que la persona que está vestida de blanco no se vea quemada en la iluminación, no se vea extremadamente brillosa, digamos, y que la otra persona no se vea extremadamente oscura. Esa es una habilidad que solamente la vas a tomar siendo un muy buen fotógrafo y aprendiendo técnicamente el funcionamiento de la cámara. Sin embargo, ahí también vas a requerir una habilidad blanda. ¿Y cuál es esa? Comunicarle de una manera asertiva cómo posicionar el cuerpo para que luzcan de una manera pues más espectacular en su boda, ¿no? Y esto, y es una habilidad muy importante. ¿Por qué? Porque imagínate que le digas, oye, así no te ves muy bien, no te pongas así, no te ves bien, ponte de esta manera. Pues ahí puedes causar una emoción ahí contraria, ¿no? En una noche tan importante. Entonces, ahí hay un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Hay una habilidad técnica muy importante. ¿Cuál es? Saber utilizar la cámara y saber conocer la luz para saber cómo se va a comportar con relación a tu cámara. Pero por otro lado, hay una habilidad blanda que es la de comunicarte de una manera asertiva para que puedas decirle cómo se pongan a tus modelos y logres unas fotos espectaculares, ¿no? Es un ejemplo como muy simple, pero creo que queda muy claro este contraste de habilidades, ¿no? Y bueno, pasamos a la siguiente. Por un lado, voy a repetir esta definición. Dice que las habilidades blandas son habilidades no técnicas que se han determinado como necesarias, repito, en ámbitos personales, profesionales o escolares, y son transversales en las competencias del individuo y están relacionadas más a la personalidad, actitud y comportamiento de cada persona. No son un ingrediente en particular, sino que son el resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, de forma de ser, de acercamiento a los demás y otros factores que hacen a una persona dada a relacionarse y comunicarse de manera efectiva con otros. Antes de esto quisiera comentar, y me parece muy importante, que después de cada una de las diapositivas van a ver, en las que hayan sido citadas, van a ver aquí abajo una referencia. Es importante que sepan que esas referencias están en línea y la pueden buscar y de ahí fueron tomadas estas citas, la mayoría textuales. ¿De acuerdo? Eh, bueno, no son solo un ingrediente en particular, son el resultado de una combinación de habilidades sociales y de comunicación. Eso es muy importante entender que las habilidades no es una cosa que puedas aprender y ya, ¿no? Las habilidades blandas. Son como una cosa que se va desarrollando, pues definitivamente con la práctica, ¿no? Pero si me permites, lo que acabas de comentar es importante en el sentido de que, suponiendo en la prepa, ¿no? Que sabes, aprendes una habilidad dura o técnica que es manejar el PowerPoint. Entonces, ya sabes poner gráficos, ya sabes poner todo, puedes crear un buen ambiente desde la habilidad técnica de PowerPoint. Pero resulta que tú tienes que presentar tu PowerPoint. Y cuando lo presentas y te pones nervioso, no sabes manejar el espacio, no estás consciente de tu cuerpo frente al público, se te traba la lengua, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el conjunto de habilidades blandas que requieres para que esto que hiciste salga bien. Y lo interesante que tú comentas es que no están disasociadas, ¿no? Aunque ahorita vamos a ver esta estadística que lo que domina en un buen ejercicio, una buena práctica de algo, lo que domina son las habilidades blandas, estas no suceden sin las habilidades técnicas o duras. Entonces, y las habilidades duras sí requieren de las habilidades blandas para que suceda, ¿no? Entonces es un binomio, están en conjunto. Por eso la importancia de reconocerlas, ¿no? Porque si fuéramos robots, solamente utilizaríamos las técnicas, ¿no? Pero Claro. somos seres humanos que nos comunicamos. Entonces por eso son tan importantes las habilidades blandas. Es lo que te lleva al éxito.
en alguna tarea, alguna actividad. Bien, y ahora, ¿qué te parece si ponemos un ejercicio muy breve? Vamos a preguntarnos cuáles son. Y para las personas que nos están escuchando, les pido que en este momento, bueno, en este ejercicio pongan en pausa el video y se tomen un tiempo. Tomando en cuenta la definición anterior, haz una lista de habilidades blandas. Por favor, no investigues, no te pongas a buscar ni en tu celular ni en internet. Simplemente, con lo que hemos hablado de esto, hacer una lista. La lista puede ser infinita. Hay un montón de habilidades que son palabritas, muchísimas palabritas que vamos a encontrar. Y que sea un ejercicio de deducción, ¿de acuerdo? Haz pausa, haz ese ejercicio y volvemos, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora que ya reanudaron el video, vamos a entender las habilidades blandas como 5 generales. ¿Sale? El marco más común de habilidades blandas se conoce como las 5 grandes. Son apertura de nuevas experiencias, responsabilidad, extraversión, afabilidad y estabilidad emocional. Ojo, no son las únicas que hay. Todo este ejercicio que hiciste antes de apuntar muchísimas, de llenar la hoja de conceptos o de palabras clave, sí son, puede que la mayoría sí sean habilidades blandas. Nada más que todas esas tienen como centro estas 5. ¿De acuerdo? Y vamos a desarrollarlas Así es, una si por me una, ¿te permites, parece? Carlos. Claro, adelante. Sí, no son, ya están definidas y cerradas, ¿no? Por ejemplo, Claro. decir apertura de nuevas experiencias implica mucho, ¿no? Sí, de hecho, si quieres Implica vamos a tener, revisarlas una por una para. por ejemplo, si tú me preguntas, ¿qué te hace a ti tener aperturas de nuevas experiencias? Bueno, mis hermanos, Claro, si quieres vamos desarrollándola una por una en ese sentido. Entonces, entendamos la apertura a nuevas experiencias como la tendencia de estar abierto a nuevas experiencias estéticas, culturales o intelectuales. Los individuos que están abiertos a menudo se describen como curiosos, artísticos, imaginativos, poco convencionales y tienen una amplia gama de intereses. Esta definición la tomamos de la Asociación Americana de Psicología. No sé si quieras aquí desarrollar un poquito el tema de las aperturas nuevas. ¿Qué te detona la apertura a nuevas experiencias? por ejemplo, a mí, yo recuerdo cuando iba a escoger una carrera que es terminar la prepa, que a mí me llamaba mucho la atención las carreras relacionadas con las artes, quería estudiar fotografía o cine, que obviamente no, en el pueblo donde yo vivía no había esas carreras. Y yo admiraba mucho a la gente que se aventuraba a esto porque yo los veía como personas abiertas y yo me sentía como tímido, cohibido, retraído, ¿no? Entonces, fíjate cómo era muy necesario, bueno, además que no existía en el contexto esto, pero cómo era muy necesario desarrollar esta habilidad a esta edad para tener aperturas, nuevas experiencias, porque a lo mejor lo pude haber buscado una beca. Esta apertura me hubiera motivado, me hubiera empujado a buscar el escenario o el lugar donde yo pudiera haber estudiado algo que me llamaba mucho la atención desde aquel entonces, pero tenía que buscar. Entonces tuve que haber tenido esta habilidad blanda, esta habilidad emocional, que también porque no solamente es emocional, sino que también es intelectual, porque Claro. tuve que haber tenido habilidades de buscar información, en dónde busco, para poder decidir. Es donde se conjuga esta habilidad no blanda con técnica, que me ayudará a tener una mente abierta, tener apertura para aventurarme en una nueva experiencia. Entonces, como muchas veces el temor nos detiene, ¿no? Y yo le identifico esta habilidad con esta idea de aventurarte y no tener temor. Y esto es todo un tema, porque muchas veces tenemos un temor culturalmente hablando, lo aprendimos desde casa, etcétera. Por eso es importante reflexionar sobre qué significa tener la apertura, estar abierto a una nueva experiencia. Sí, fíjate que para esta presentación en algunos documentos que revisé me gustó mucho el concepto y me lo recordaste ahora porque hay personas, sobre todo en España, fue bueno el documento que leí era en España, que reconocen las habilidades blandas como habilidades abstractas. Uh -huh. Entonces, ese nivel de complejidad de concebirlas como habilidades abstractas me parece muy interesante, ¿no? Porque
es, como lo dices, es un ejercicio intelectual, altamente intelectual, ¿no? El hecho de Emocional. desarrollarlas y emocional, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a pasar a la segunda, que es la responsabilidad, que nos habla que es la tendencia a ser organizado, responsable y muy trabajador. Los individuos conscientes son deliberados, orientados a objetivos, eficientes, ambiciosos y autodisciplinados, que a mí esta última me parece una maravilla. Es tremendo y mira, bueno, yo a esta edad, que seguramente les llevo a gran parte de los estudiantes más de 20 años, este, es una habilidad que nunca dejas de aprender y de que está en constante desarrollo. Y yo los invito a que nos preguntemos qué tan responsable soy con lo que hago. Porque hay veces que a lo mejor creo que soy responsable y no lo soy, porque depende de mi referente, depende de mi experiencia. Conforme va pasando el tiempo, vas notando mucho más esta habilidad de responsabilidad. Digo, yo a esta edad me doy cuenta, estoy mucho más consciente de la importancia de ser responsable que antes, ¿no? Y bueno, ahorita en la época que estamos viviendo, creo que tenemos una gran habilidad que desarrollar incluso colectivamente de responsabilidad, ¿no? En términos de esta crisis de pandemia, ¿no? Y en la que todo el mundo tenemos incertidumbre, el concepto de responsabilidad cobra muchas dimensiones, ¿no? Porque hay que ser responsables con nuestro cuidado, pero también con nuestras emociones, pero también con el otro, pero también con cuidar a los demás, ¿no? Con nuestra propia incertidumbre o temor que podamos tener. Entonces, realmente es una habilidad suave, ¿no? Es una habilidad blanda, abstracta, porque a lo mejor tú puedes tener muchas habilidades técnicas, ¿no? Pero la responsabilidad abarca una dimensión, como dices, mucho más grande, mucho más metafísica, porque una habilidad técnica te va a dar una cuestión física, pero la responsabilidad es una cuestión metafísica que va a englobar muchos elementos, ¿no? Entonces, realmente es algo que hay que reflexionar y además nunca dejas de reflexionar sobre la responsabilidad. Si tan solo te preguntas qué tan responsable soy, ya es una pregunta existencial. Sí, y comprender también la importancia de la responsabilidad porque es una autogestión. Es yo decido ser responsable y no solo decido, yo estimulo la responsabilidad para que esto me lleve a lograr objetivos y metas, ¿no? Aquí podemos hablar en habilidades blandas, en el término de responsabilidad podemos hablar de la administración del tiempo libre, por ejemplo, de Exacto, cómo administro el entretenimiento en mi vida con las exacto. partes que nutren lo espiritual, sea lo que las creencias espirituales que tengamos, con la parte intelectual, con la parte productiva, ¿no? Y cómo se hace una cadena de autogestión muy compleja y que la responsabilidad pues, es un punto clave, ¿no? Y que se tiene que desarrollar pues, a lo largo y que, como lo dices, se está construyendo y reconstruyendo y quizá va teniendo significados distintos en lo largo de la vida, ¿no? No es lo mismo la responsabilidad del estudiante que la responsabilidad del estudiante que trabaja, que la responsabilidad del estudiante becado, por ejemplo, ¿no? O sea, las responsabilidades son muy individuales y abstractas y pues se construyen dependiendo, primero, la capacidad de autogestión de la persona o de autodisciplina y segundo, también el nivel cognitivo en el que se encuentre, ¿no? Para poder desarrollar sus niveles de responsabilidad en este sentido. Es como ahora que yo he escuchado que algunas personas jóvenes y de todas las edades dicen, ay, es que me aburro mucho en casa, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un ejemplo complejo de que, bueno, entonces a lo mejor no estás siendo responsable con el uso de tu tiempo, Claro, porque si te aburres, o sea, tienes la oportunidad de manera responsable no aburrirte. Entonces a lo mejor estás aburriéndote porque estás siendo responsable en términos del manejo de tu tiempo, de tus estímulos, del ocio, ¿no? Del descanso de tu cuerpo. Entonces, ¿qué concibes? ¿Cómo concibes las cosas para que no te estimule y te lleve a este estado de aburrimiento? Entonces, si lo conectamos con la responsabilidad, entonces el acto de aburrirse puede ser un acto de irresponsabilidad. claro,
Claro, claro, que hace mucho sentido. Bien, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente? Claro que sí, adelante. Veamos el tercer concepto o la tercera habilidad general que vamos a encontrar va a ser la extraversión, que es la extraversión, perdón, que es la orientación de los intereses y energías de una persona hacia el mundo exterior, de personas y cosas en lugar del mundo interno de experiencias subjetivas. Los extrovertidos son amables, sociales, seguros de sí mismos, energéticos, aventureros y entusiastas. En este caso estábamos hablando de una responsabilidad interna y creo que la extraversión sigue siendo una responsabilidad, pero ahora hacia afuera, ¿no? Por Sí, ejemplo, si me sí, permites, adelante. por ejemplo, yo lo veo con mis estudiantes cuando van a exponer, que preparan una buena exposición, el momento de pararse enfrente, entra el pánico escénico, ¿no? Y he visto mucho que mis estudiantes dicen, ay, ay, profe, ya están enfrente, ya están en el escenario, ya están las luces sobre ellos, ¿no? Y dicen, antes de exponer, ay, ¿saben qué? Estoy muy nervioso, sí me preparé, pero me da nervios, a ver cómo me sale, bueno, ahí les va, a ver qué tal. Pero ya lo dijeron en público, ¿no? Ya Ujú. tuvieron ya se habló, ya se dijo, ya además como de manera neurolingüística ya programaste a todo tu público de que estás nervioso, ¿no? Pero sin embargo crees que esto no te está teniendo efecto. Entonces es como tomar el sentido de decir, bueno, si ya estoy ahí, me voy a sentir cómodo con lo que voy a hacer, al cabo ya lo voy a hacer, ya estoy ahí. Pero es como tomar conciencia de que es importante en ese momento ser extrovertido, porque cuando dices que estás nervioso, también estás siendo extrovertido, pero estás dando un mensaje como negativo en lugar de uno positivo. Sí, vaya, está ¿Sí me siendo explico con este extrovertido, ejemplo? pero de una manera poco De la asertiva. importancia de, pues mira, aunque digas que estás nervioso, ya estás diciendo algo, ya estás siendo extrovertido. Claro, Entonces, si ya lo estás diciendo, pues ya mejor di algo positivo. Pero es esta idea de tomar conciencia. sí, creo, ser extravertido de una manera Así poco es. asertiva, ¿no? Y ahí está la habilidad blanda, ¿no? Exacto. Muy bien, pues Ujú. pasamos a la cuarta, que es la afabilidad. Creo que aquí nos vas a poder desarrollar muy bien porque en el campo que te has formado mayormente en tu ámbito profesional, que es pues la intervención educativa, un poquito de la parte, bueno, mucho de la parte social, eh, pues vas a poder aportarnos en ese sentido, ¿no? La afabilidad, que son las tendencias a actuar de manera cooperativa y altruista. Los individuos que son afables se describen a menudo como perdonadores, empáticos, perceptivos, modestos, agradables, flexibles, socialmente sensibles y tolerantes. Esta es una habilidad muy importante y te dejo que nos platiques un poquito cómo la interpretas tú en tu experiencia profesional. Mira, yo trabajo formando educadores de varios niveles, ¿no? A nivel licenciatura, formación inicial o incluso he tenido la gran oportunidad de trabajar a nivel posgrado y doctorado. Y una parte natural de todos cuando queremos ser buenos profesionistas es el reconocimiento. Entonces esperamos que alguien nos reconozca, esperamos que nos digan, ah, qué bien lo hiciste, ¿no? Entonces yo veo que una habilidad blanda es la importancia de ser afable, es decir, lo voy a hacer y me lo reconozco yo. Porque de ahí viene la frustración, ¿no? Del momento de que dices, es que nadie me lo reconoció, parece que me esforcé un montón y parece que nadie se dio cuenta. Bueno, pero lo importante es que lo hiciste bien, ¿no? Lo hiciste de una manera como si eras un regalo de tu profesionalismo, de tu preparación, de tu esfuerzo. A lo mejor nadie te lo reconoció, pero tú tienes que ser lo suficientemente flexible, lo suficientemente asertivo para sentirte bien con esto. Yo creo que esto es como un ejemplo de la afabilidad. Y además reconocer también, si te pones en los zapatos del otro, cuando veas a alguien así, reconocer que alguien hizo su esfuerzo y es bueno reconocérselo, ¿no? Eso es como un acto de altruismo. No tienes que donar dinero, no tienes que cooperar monetariamente para algo para ser altruista. Lo puedes hacer dando reconocimiento al otro, decirle a un compañero, oye, qué bien lo hiciste. Sí, sí o no, cuando alguien te dice qué bien lo hiciste, te sientes bien.
Claro. Bueno, pues díselo a alguien más, reconócelo. No, no siempre tiene que actuar tu ego o tu super yo emocional o tu ego profesional en decir, ok, pero yo lo puedo hacer mejor, ¿no? Es esta idea de regalar el reconocimiento al otro, lo que te hace afable, ¿no? Y es un asunto de humildad también, ¿sí? Dicen, yo por ahí escuché una vez un maestro que me dijo que la grandeza de un ser humano se mide en su humildad. Entonces, si una persona es humilde, es una persona que es segura, una persona que tiene esta habilidad de estar bien cimentado emocional, intelectualmente, para reconocerle al otro, ser afable con el otro en lo que hace, ¿no? Y puede ser afable consigo mismo, decir, bueno, yo estoy seguro y estoy tranquilo con lo que hice. Y estas son habilidades, habilidades que dices tan complejas en las que hay que prepararse también y que te lo da la experiencia. Claro, y fíjate que un ejemplo muy claro de la afabilidad aplicada a la escuela es el simple hecho del grupo, del aula, cuando se constituye el grupo de primero de la licenciatura de administración y ya tiene uno clave, ahí ya estás en un ejercicio de desarrollar una habilidad blanda. ¿Cuándo? Cuando te concibes como un colectivo, cuando te concibes como un grupo que va a ser unido. Y voy a poner un ejemplo muy absurdo, ¿no? El hecho de llegar, por ejemplo, con una comida, vamos a suponer, en la mañanita entras al salón y llevas una comida, por ejemplo, birria, y te pones a comer dentro del salón eso, ¿no? Ahí ya estás haciendo, ya dejaste de pensar en grupo y empezaste a pensar individual. ¿Por qué? Porque es una comida que va a oler en todo el salón. Tú no sabes si a las demás personas quieren oler esto. Y si tú no estás pensando en colectivo y no estás pensando en un todo grupal, pues no te va a importar a lo que huele el salón, porque tú quieres satisfacer una necesidad personal sin importar que altere un estatus grupal. Y eso es muy importante. Pareciera que es una cosa muy simple, pero si eso lo llevamos a puntos mucho más grandes, pues lo pasamos a dañar infraestructura, lo pasamos a, bueno, a una serie de cosas que al final viene siendo lo mismo, simplemente cambia la dimensión, ¿no? Y bueno, es un ejemplo muy simple, pero me parece que queda muy bien. Entonces, la afabilidad es un caso muy importante, es una habilidad blanda muy importante, yo creo que en todos los ámbitos, porque somos seres sociales, ¿de acuerdo? Y al ser un ser social, pues estamos rodeados siempre los impactos en lo micro van a llegar en su momento a lo macro, ¿no? Lo que yo haga en lo micro va a llegar en su momento a lo macro y es importante tenerlo en cuenta para poder accionar de una manera en la que este impacto sea de manera positiva hacia los demás y no pensar en individual, que sea yo el único beneficiado o afectar a alguien con un beneficio personal. Bien, pues pasamos a lo que sigue, que es la estabilidad emocional. Cosa interesante, ¿no? De hecho, siento, no sé si estás conmigo, que se han venido estos 5 conceptos, han venido siendo como de una dimensión, como que han ido creciendo en complejidad, ¿no? Uno tras otro. Digo, todos son complejos, pero creo que desde el primero hasta este van como potenciándose, ¿no? La complejidad. Y bueno, hablemos de estabilidad emocional. Dice que es previsibilidad y conciencia de las relaciones emocionales, perdón, de las reacciones emocionales, con ausencia de cambios de humor rápidos, mientras que el neuroticismo se refiere a un nivel crónico de inestabilidad emocional y de la propensión a aflicciones psicológicas. Este factor incluye ansiedad y depresión, hostilidad, impulsividad, autocontrol y confianza en sí mismo. No, hombre, esto es, creo que una máxima de las habilidades blandas, porque cuando es algo en mi vida que me ha preocupado mucho ahora más que antes, el tener una buena estabilidad emocional. Porque cuando eres estable emocionalmente, provocas en los demás también estabilidad emocional. Y lo podemos ver en todo, por ejemplo, en el noviazgo. Cuando tienes una novia que empiezan a discutir, ay, ¿por qué no me contestas el mensaje? Es que yo te lo mandé, me pusiste visto, ¿por qué no? Y desde estas maneras que reaccionamos
Cuando analizamos las maneras que reaccionamos, podemos darnos cuenta que reaccionamos de una manera inestable emocionalmente, de una manera impulsiva, de una manera ansiosa, de una manera depresiva. Y creo que cuando somos jóvenes, además tenemos en contra esto de que la juventud también viene acompañada de cierta inestabilidad emocional, porque esto se va desarrollando, ¿no? Entonces, algo que hay que trabajar. Y esto es importantísimo en los ámbitos laborales, porque todos hemos escuchado el término de toxicidad. Entonces, cuando hay un ambiente tóxico en las empresas, cuando hay un ambiente tóxico en los grupos de trabajo, es porque hay gente que está conviviendo entre sus inestabilidades emocionales. Entonces, la estabilidad emocional es, así para mí, es como que la máxima de las habilidades blandas porque requiere mucho conocimiento de uno mismo, de sus fortalezas, de sus debilidades, de sus reacciones, de la psicología personal. Y esto es tremendo, pero esto es también lo que te lleva al éxito. Las personas que son muy exitosas profesionalmente, las personas que son muy exitosas familiarmente, regularmente viven en este cuadrante de éxito familiar, profesional, individual. Son personas que son muy estables, que tienen esta gran habilidad de inteligencia emocional que los llevan a una muy buena estabilidad emocional. Y eso se refleja, ¿no? De Eso se acuerdo. lee desde el otro y eso lo proyectas también. Entonces creo que es una gran habilidad en la que todos debemos de trabajar. Y la estabilidad como tal, como estabilidad, requiere de un equilibrio, ¿no? Eso es, pudiéramos pensar en un equilibrio, porque la estabilidad emocional no implica, pues obviamente no implica que nunca te enojes ni que nunca tengas momentos negativos, ¿no? Por así decirlo. Implica justo la estabilidad, justo, bueno, está esto, pero pasa por un proceso de conciencia y ese proceso de conciencia estabiliza esa emoción y entonces puedes actuar ante una situación. Creo que la estabilidad emocional, más allá de nunca sentir negatividad, es cómo manejo esa negatividad para que no infecte o no manipule una acción hacia lo negativo, sino que la acción se vaya hacia lo neutral o hacia una acción positiva que sirva para resolver la situación y no para empeorarla, ¿no? Creo que de ahí tiene que ver. Al final, cómo esta habilidad blanda impacta para que tu habilidad dura o la habilidad sólida, que es la que vas a realizar, la que es la que va a hacer la acción, llegue de una manera correcta, ¿no? Como sin esta habilidad blanda, que es el equilibrio emocional o la estabilidad emocional, pudieras terminar echando a perder una habilidad sólida, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Creo que va en ese sentido. Y bien, ¿qué te parece si ahora pensamos para qué sirven? Fíjate que este es el dato que revisé, cuando te comentaba sobre la estadística que vi. Bueno, este es un video que recomiendo, es una TED Talk muy, muy interesante que habla justo sobre las habilidades blandas. Y en este video hablan esta es la cifra que me impactó. Hay un estudio de la Universidad de Howard eh, que dice que las habilidades técnicas son el 15% de las cosas que le dieron el éxito a los exitosos, mientras que el 85% de ese éxito tiene que ver con las habilidades blandas. Ujú. Pasa mucho en el arte, por ejemplo. ¿Cuántos pintores pudiéramos hablar? No sé, vamos a hablar, por ejemplo, de Andy Warhol. Para mí Andy Warhol es un gran ejemplo de lo que son habilidades técnicas y habilidades blandas. No me voy a tardar mucho en este tema, pero pensemos en Andy Warhol y en su calidad como artista. ¿Cuántas personas conocemos hoy o en su tiempo que tienen un mejor trazo, una mejor habilidad para abstraer cosas, para hacer cosas más complejas, para hacer disertaciones de arte más complejas que él? Pero él sin duda era un gran relacionista público. Era el mejor. De hecho, pues tuvo tal impacto que modificó gran parte de la mercadotecnia como la conocemos hoy, ¿no? Pudiera ser un gran ejemplo. Sus habilidades técnicas eran muy básicas, ¿no? Hacía stencil, que es esta técnica en la que prácticamente pones un sello, lo marcas y ya quedó. O hacía fotografía muy básica, unos videos muy simples. Sus documentales nunca trascendieron como documentales.
pero sin duda fue un gran publirelacionista que supo cómo vender su obra y sus habilidades blandas fueron lo que exponenciaron su arte, ¿no? Que lo hicieron un histórico. Así es. De hecho, para todos los estudiantes es interesante el dato porque el mercado laboral real ahora de la economía eh, es que las habilidades blandas son el 85% por lo que te van a contratar. Así Puedes es. ser muy hábil en algo, muy preparado en alguna cuestión técnica, pero si en tu test de habilidades sale que eres una persona que no resuelve, que eres conflictiva, que tiene problemas para relacionarse con los demás, que no se conoce a sí mismo, etcétera, 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 no vas a ser un buen candidato para el trabajo. Entonces imagínate en qué posición pone a las personas a todos estos estudiantes, como quienes están viendo esta charla, frente a los retos de los empleos, ¿no? Porque hay que trabajar mucho en todas estas habilidades blandas, habilidades suaves, habilidades emocionales, habilidades interpersonales, ¿no? Que complementan el que estés bien preparado técnicamente. Porque lo que va a definir allá afuera tu empleo y un buen empleo con un buen salario y lo que llamamos esta aspiración de tener pues una buena remuneración, etcétera. Los mejores trabajos son para quienes tengan este conocimiento también de las habilidades blandas. Así es. Y bueno, yo les propongo a las personas que nos están viendo de nuevo hacer una pausa en el video y que reflexionen la aplicación y el funcionamiento de estas habilidades en su área laboral, personal y escolar y que las escriban. ¿A qué me refiero con reflexionarlas? Pensar de esto que escuché, de estas 5 y todas las que se puedan derivar, que yo crea que se derivan de esas 5, ¿cómo las puedo aplicar en estas 3 áreas? Si no trabajas, no importa, tenés otras 2 áreas muy grandes en las cuales se pueden aplicar, ¿no? Que sean experienciales, que sean yo en mis experiencias personales, cómo las he aplicado o cómo no las he aplicado, este tipo de habilidades, ¿no? Entonces te invito a hacer una pausa y escríbelas. O incluso qué habilidades blandas requiero en este momento para afrontar todo lo que nos está pasando, ¿no? En el encierro, en la cuarentena, Ese o en ejercicio toda viene esta más adelante. situación. Bien, entonces, ya que volvieron, muchas gracias por hacer la pausa. Vamos a hacer una autoevaluación muy rápida, muy simple, ¿sale? Para esta autoevaluación te voy a invitar a que pruebes con situaciones experienciales o ficticias en tu campo laboral. Evalúa cuáles de esas habilidades has aplicado de manera correcta y pon especial atención en las ocasiones en las que no las has aplicado. Es decir, antes ya pensaste cómo se pueden aplicar, pero ahora piensa en situaciones reales o en situaciones que pudieran pasar en tu espacio laboral, personal o escolar. Y de esas situaciones piensa cómo reaccionaste o reaccionarías, pero sobre todo piensa de qué es lo que no hiciste del todo bien, cuáles de esas habilidades no aplicaste, ¿de acuerdo? Te pido que pongas especial atención en eso. Ahora, de nuevo, haz una pausa en el video, reflexiona sobre esto y continuamos. Y bueno, esto que pongo acá, y bueno, para pensar cómo las desarrollo, se me ocurre este ejercicio, que un poquito tomé la metodología de una terapia cognitivo-conductual, de la psicología, por supuesto, que se llama la reestructuración cognitiva. Esta y bueno, lo sinteticé de esta manera. Te propongo que primero identifiques, con los ejercicios anteriores, identifica cuáles son esas áreas a fortalecer. Después de esto, hay que analizar esas áreas para comprender los obstáculos que te impiden lograrlas. Todo lo que hay un área de oportunidad a fortalecer es porque hay un obstáculo, hay que reconocer ese obstáculo para poder lograrla. ¿De acuerdo? Y haz un ejercicio de ficción, ¿sale? En el punto número 3 vamos a hacer un ejercicio de ficción de estas áreas de oportunidad o de estos momentos en los que actué de una manera en la que no debería. ¿Qué hubiera pasado o qué pasaría si hubiera actuado de una forma más adecuada, de esta forma en la que sí debería de haber actuado, ¿no?
poniendo en práctica, en este ejercicio ficticio, poniendo en práctica esas habilidades blandas de las que hemos estado platicando y de las que tú has estado analizando, ¿vale? En el ejercicio número 4, te invito a que esa otra forma, esa alternativa en la que ya pusiste en práctica en este ejercicio de ficción, en que ya pusiste en práctica tu habilidad blanda también desarrollada, pues analiza la conciencia, piensa cómo lo hiciste, qué hubiera pasado, cómo funciona, cómo lo puedo poner en práctica. Ok, ya lo hice de esta forma, ahora si lo hago de esta también, ¿qué hubiera pasado? Y de esa manera, a conciencia, quizá puedas ir ejerciendo este músculo que es la habilidad blanda tan compleja y un ejercicio tan abstracto en el cerebro para poder ir mejorando, ir haciendo, fortaleciendo estas áreas que todos tenemos de debilidad sin duda, ¿no? Y bueno, el punto 5, 6, 7, 8, 9, infinito es repite el ejercicio, repite el ejercicio, repite el ejercicio. Porque bueno, pues, como lo he dicho, incluso las habilidades blandas a nivel personal, considero, no sé qué opines, que como ya lo dije antes, se van reestructurando y se van teniendo distintos significados a lo largo de la vida. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ser responsable como hijo que estudia, a ser responsable como trabajador que tiene que pagar renta y comer y todas esas cosas. Si me explico, las funciones de la vida van cambiando, por lo tanto, nuestras habilidades blandas van evolucionando, ¿no? No sé si quieras concluir con algo, Edgar. No, pues gracias por la invitación a esta charla y creo que es muy, muy importante este tipo de reflexión, hacer el ejercicio, reestructurar, porque cuando uno ve hacia adentro eh, cómo estás practicando tus habilidades blandas, sin duda, despiertas como una conciencia, despiertas como una mirada que te ayuda a estar como más consciente, más atento sobre la importancia de este otro tipo de habilidades que no solamente son las técnicas, pero que complementan, engloban, refuerzan tus habilidades técnicas. Entonces, pues muchas gracias por este tiempo y espero y pues todos reflexionemos positivamente sobre las habilidades blandas. De acuerdo. Y bueno, para cerrar, primero, pues agradecerte que me hayas dado un poquito de tu tiempo. De verdad, muchas gracias y creo y espero que haya funcionado muy bien de esta manera el diálogo para que sea mucho más interactivo. Y bueno, tu reconocimiento te lo entregaré ya que podamos darnos la mano y agradecernos en persona esto. Ahí estará pendiente el diseño bueno, no el diseño, no, la entrega, mejor dicho. Muchas gracias. Y bueno, yo de ustedes también Gracias. me despido. Les repito, mi nombre es Carlos Eduardo Vidrio Carrasco, coordinador de la Ingeniería Multimedia. Presencialmente me pueden encontrar en el área de coordinadores. Y bueno, espero me puedan compartir algunos de sus ejercicios. Me interesaría mucho escucharlos y si les queda alguna duda, por supuesto, les dejo mi página personal y mi correo institucional y multimedia@cesun.edu.mx. Nos vemos pronto de manera presencial. Muchas gracias y gracias, Silvia. Gracias, buenas noches.